matiz. ¿Ha cambiado en algo el fondo de las cosas? No, son las mismas. Lo que varía es la responsabilidad y la toma de decisiones. Eso varía. Asesorando a bomberos, el año pasado tuvimos un problema de combustible con Repsol. La gasolina de 90 se acabó. Se firmó un contrato adicional. Firmó un contrato adicional y el contrato adicional dio solamente para casi un mes. El criterio era que todavía no se podía salir al proceso y se quería un contrato complementario. En el interín que se quiso suscribir el contrato complementario, pasó algo que nadie esperaba. Repsol fue sancionado e inhabilitado para contratar con el Estado por 18 meses. Si estoy inhabilitado, no puedo suscribir un contrato complementario. Todavía no había los términos para salir al proceso. Y aún el tema era complejo, porque quien brindara el servicio a nivel nacional era Repsol. Y encontrar otro gallo de ese tamaño era difícil. Y la gasolina se acababa. La pregunta del millón: ¿qué hacemos? ¿Se imaginan ustedes las motobombas sin gasolina? ¿Se imaginan a los bomberos empujando las motobombas? ¿Las ambulancias? ¿Qué hacemos? Se reunió con la gente de Repsol y se estableció una posibilidad de que ellos brinden el servicio y se les iba a pagar vía conciliación, vía transacción. ¿Bien? Y brindaron el servicio por 2 semanas, que era lo que demoraba, perdón, por casi un mes, que es lo que demoraba en salir del proceso de adjudicarse. Por suerte la gasolina se adquiere mediante subasta inversa. Fueron casi 200.000 soles en combustible. Se suscribe el contrato, perdón, se acuerda de manera verbal. Se dan los vales y se sigue dando un servicio. Se adjudica la buena pro a otra empresa que es Repsol. Entiendo que es el grupo, pero estaba habilitada. Y la gente de Repsol dice: bueno, ya cumplí, pagan. Pero para pagar se requiere justamente, ¿qué cosa? Un contrato. ¿Había contrato? No. Había un acuerdo verbal. Se le explicó a la gente de asesoría jurídica: mira, ellos nos han brindado este apoyo y se quedó de esa forma. Sí, pero no hay contrato. ¿Cómo lo registro? Bueno, vamos a hacer la transacción en nuestro juicio. Es más, yo hice el proyecto, lo pasé. No, me dice, no es una posibilidad contemplada para las entidades públicas. Así que no le puedo pagar. Mira, se quedó esa posibilidad, se comunicó la alta dirección. Sí, pero no es válido, pues. ¿Qué planteas? A ver, como no hay contrato, que nos lleven a juicio. Oye, pero la transacción es válida. Sí, pero conciliación tampoco cabe, porque son 200.000 soles. Y el tema es por 100.000. La conciliación es hasta 100.000. Pero se ha quedado con ellos y... No, que me lleven a juicio. Y es más, que me ganen el juicio en primera y voy a apelar, y que me la ganen en segunda y voy a apelar. Y yo me puse a pensar y le dije: por si acaso Repsol es inhabilitado 1 año y medio, no toda la vida. Si tú te comportas con ellos así, en este momento es una posición de ventaja, pero no, que no te sorprenda que te den el vuelto y que no se presenten a ningún proceso más adelante. Al final lo que pasó fue que Repsol, como era una empresa amiga, dijo: ¿saben qué, señores? Está bien, yo voy a suministrar el contrato, pero arreglen su tema con Repsol. No, vamos a arbitraje. La verdad que el escenario es bien fuerte, le dije al comandante. Si no le pagamos a Repsol no nos brinda el servicio, lo podemos llevar a arbitraje y no hay problema. Pero ¿quién nos proporciona la gasolina? Podemos, es más, vamos a ganar el arbitraje, lo sancionamos, lo que quieran. Pero si no nos dan la gasolina, ¿qué hacemos? ¿De qué me sirve tener la razón si no me dan la gasolina? O sea, es un tema puntual. Las autobombas y las ambulancias no se mueven solas. Un día aguantaron, 2 días, al tercer día traen la transacción para firmar. Era una posición así, o sea, se pudo haber hecho lo mismo y quedar de manera decente, sin llegar a una situación tan extrema, que obligar a un contratista a que cumpla, a que tenga que prácticamente torcerse el brazo para
conflicto. O sea, ¿se imaginan la posición a veces tan cerrada? Oye, nos vamos a juicio, y en juicio en todas las instancias. ¿Por qué? Porque es el procedimiento tradicional. Porque el criterio de que un tema llega legal y va a juicio es que tiene que agotar las instancias, pues. Pero te estás comprometiendo, sabes que tienes la deuda, ¿por qué tienes que llegar a ese extremo? Y muchas veces pasa esa situación, y yo la he vivido como árbitro, de entidades. Saben que tienen deudas con los contratistas y no les pagan. Y esperan irse a juicio, en este caso, irse a arbitraje para pagar. Es más, en la audiencia de conciliación se les cita a las partes. Pues, hay la posibilidad de que concilien. Obviamente el contratista dice sí, porque quiere que le paguen ya. La entidad dice no, que siga con el arbitraje. ¿Qué genera ahí? ¿Sabe que va a perder? Pues la obligación es clara, se me ha pagado. Pero ¿qué va a pasar más allá? Que la entidad va a terminar pagando, sobre todo considerando de que ellos no han asumido esa responsabilidad. Lo que hacen es pagar porque hay una orden de un árbitro materializada en un laudo que obliga que pague. ¿Qué implica eso? Ya no fui yo agoté todo lo que pude, pero el árbitro me ordenó. Sí, pues, pero había otros elementos. ¿Le has generado un desgaste al contratista? Lo más probable es que el árbitro te ordene a pagar intereses que no son muchos, pero sí costas y costos. Es los gastos del arbitraje, del árbitro y del secretario. Para 200.000 soles, siguiendo el ejemplo, casi el 5%, 10.000 soles. Y ese plus. O sea, el hecho de tener la tranquilidad de que la decisión la asuma un tercero, me termina costando 5% más que si lo hubiera asumido la misma entidad. ¿Es válido? Si hacemos un estudio económico costo-beneficio, no pues. Pero si hacemos un estudio de la perspectiva de la responsabilidad de la ley de evitarme problemas, sí pues. Eso nos va a pasar todos los días. Pasamos al break, continuamos después de creo que 15 minutos. Sale eso. Ya están las letras pequeñas de la parte de atrás. Una forma de manejar el conflicto ya está anticipando. La ley de contrataciones también establece eso. Es decir, tengo como cláusulas obligatorias dentro del artículo 56 de la normativa la posibilidad de conflicto. Si hay conflicto, ¿cómo lo soluciono? Mediante conciliación o arbitraje. No hay más. Y ahí viene una primera diferencia importante. Se entiende de que para ir a arbitraje tiene que haber voluntad de las partes de aceptar el arbitraje como la solución a su conflicto. No se le puede obligar a nadie a ir a un arbitraje. Y la pregunta del millón es entonces, ¿y en contrataciones públicas no lo estoy obligando al contratista cuando ya está la proforma de contrato que establece que el conflicto será solucionado mediante arbitraje? Es más, la ley establece que si no se puso la cláusula, se tiene propuesta, el conflicto se resuelve mediante arbitraje. Entonces, ¿dónde está la libertad o la voluntad del contratista de no ir a arbitraje? ¿Dónde se queda? De lo contrario, estoy manejando un esquema en que vas a arbitraje o vas a arbitraje. El criterio básico del arbitraje es la voluntad. ¿Cómo queda? La doctrina acepta el criterio de que la opción o la voluntad del contratista se da en si participa en el proceso o no participa en el proceso. Es una posición que me parece válida. Hay algunos abogados que discrepan de esa posición. A mí me parece válida. En el sentido de que las reglas de juego se deben dar antes. Se dan antes. En las bases están las reglas de juego. Si luego de revisar las bases considero que me va a ser un buen negocio contratar con la entidad y sé que si tengo algún conflicto se va a resolver en arbitraje, pero ¿me conviene o no me conviene? Como negocio está bien, pero si de repente veo en el contrato que estoy firmando con el gobierno regional de Ucayali y me dice, en el caso de conflicto el mismo será resuelto por árbitros de la localidad de Ucayali en Ucayali,
porque yo vivo en Lima. El negocio me parece bueno, pero ¿qué pasa si hay conflicto? Voy a tener que irme a arbitrar a Ucayali, designar un árbitro de Ucayali, no conozco gente en Ucayali. Bueno, como negocio está bien, ¿no? Pero tengo esta posibilidad compleja. ¿Qué hago? Pues lo evalúo. Si conviene, como negocio sigo. Si no me conviene, como ese adicional, no sigo. Lo mismo me pasó a mí. En un contrato tuvimos que traer un transformador de Houston. Nosotros aseguramos Sangabán. Se mandó un transformador a Sangabán. Lucro cesante, $30.000 diarios. Tengo que traer mientras repare el transformador, un transformador de reemplazo, que sea de las mismas características. Se estudia el mercado, todo, el ajustador nos dice, no, en Houston hay uno que cumple las características. Bueno, manejar el tema con los abogados de la empresa de Houston, lo primero que me mandan es los requisitos, todo, y la proforma de contrato. Y yo, maravilla, cláusula arbitral. No. Jurisdicción a los jueces de Houston, Texas. Si alguno de ustedes sabe un poquito de la jurisdicción norteamericana, los jueces americanos son sumamente nacionalistas. Y los de Texas, más. Es decir, yo si tengo un conflicto con ellos, me voy a tener que ir a litigar a Texas, donde probablemente el juez me saque el ancho, porque yo no soy de Texas. Evalúo. Sí, pues, pero son $30.000 diarios de lucro cesante. Mientras más días pienso si me conviene traer o no el transformador, se me va a acumular la deuda con la entidad. Costo-beneficio. Pensar, un día, me la juego. Se me ocurre el contrato. Acepto la jurisdicción de Texas. Porque es una posibilidad de las partes. No lo podría modificar. Dijeron, no, o lo tomas, o simplemente buscando un transformador en el mundo que cumpla las mismas características. Podría. Pero tuve la opción de negociar. Lo mismo va a pasar en este momento con los contratistas. O sea, me interesa tanto el negocio que voy a ir al arbitraje, pero hay un elemento que es importante que muchos contratistas no saben. No todos los contratistas son del mismo vuelo. Hay empresas grandes, hay consultoras grandes que no tienen mayores problemas. Para darle un árbitro 10.000, 20.000, 40.000, 50.000 soles, no les hace mayor mella en su presupuesto. Son empresas grandes. Pero ¿qué como un contratista moderadamente normal? La semana pasada me estaba instalando un arbitraje, es un ingeniero con una entidad, no voy a decir su nombre, y el tema es que el arbitraje sería promedio de 10.000 soles por parte. ¿Sí? Me pongo a pensar, ¿no? A una entidad, lo mete en su presupuesto, puede tener complicaciones, pero tiene que asignarlo y seguir. ¿Y qué pasa si el ingeniero no tiene los 10.000 soles para pagar los gastos arbitrales? ¿Qué va a pasar? Es una pregunta importante, porque la gente cuando quiere el negocio no se pone a pensar cuánto le va a costar solucionar un conflicto derivado de ese negocio. Y es bueno que lo pongan en una balanza. El ingeniero dijo, no hay problema. A la hora que se vio el acta, bien. Pero ya me pasó una vez que una de las partes me dijo, no puedo pagar. Me acuerdo que fue un arbitraje por un tema de unas fotocopiadoras, 5 fotocopiadores que le había dado un contratista a una entidad y la entidad no le quiso pagar por el alquiler de las fotocopiadoras. Y el arbitraje no llegaba a los 30.000 soles. Y los gastos arbitrales eran casi el mínimo, que era 4.000 soles en esa época. Y la señora me dijo, doctor, no puedo pagarlo porque la entidad no me ha pagado. Me acuerdo, ni siquiera tenía para pagar los administrativos. ¿Qué hago? Me dijo. Y se puso a llorar. Encima que la entidad no me paga, no puedo irme al Poder Judicial. ¿Qué hago? Y ahí fue la primera pregunta que me puse a pensar, ¿no? O sea, el arbitraje ¿tiene sus ventajas? Sí, muchas. ¿Tiene sus desventajas? Económicamente no es barato el arbitraje. Pero la pregunta es, yo soy una MIPE, una pequeña empresa, una microempresa.
Tengo un contrato de 20.000 soles con una entidad o 30.000 soles con una entidad. Para mí es un buen contrato. Tengo un conflicto. Lo mínimo que me va a costar un arbitraje son 5.000, 6.000 soles. Y entonces, estamos hablando de un porcentaje importante del importe del contrato. El arbitraje va a superar abiertamente la utilidad. ¿Me conviene irme al arbitraje? Esa pregunta la gente desgraciadamente la hace en etapa de conflicto. No la hacen antes. Lo mismo pasa con las entidades. En el caso del arbitraje que me instalé la semana pasada, la entidad mandó a su procurador. Me siento con el procurador, instalo. Y el procurador parece que no tenía mayor manejo en los temas arbitrales. Y empezó a pedir el expediente, y empezó a pedir documentación. Y lo que le dijo al secretario, los arbitrajes se instalan en OCE. Lo que le dijo al secretario de OCE es: sí, pero muéstrame el acta de la notificación. Bueno, pero está por ahí. Bueno, ¿sabes qué? Muéstramela. Ya se la mostró. Y después le puso: sí, pero no estoy de acuerdo con esa instalación. Así que solicito que se reprograme. Yo me estaba instalando y lo miraba. Y yo entre mis documentos tenía que la otra parte venía de Piura. O sea, él estaba en Lima, pero la otra parte venía de Piura. Se había cumplido con las formalidades. Y lo primero que me dijo fue: no, solicito formalmente que se cambie la fecha de instalación. Y yo le dije: ¿cuáles son las causales? No me han notificado debidamente la entidad y no estoy preparado para esa instalación. Pero es un tema de ustedes. Bueno, esa es mi posición. Se paró y le fue. Ya me puse a pensar. Yo empecé viendo arbitraje desde el año 2002. La gente usualmente señala: las entidades siempre pierden los arbitrajes. Lo decían al principio. Yo he sido testigo de la evolución de la defensa judicial del Estado en los arbitrajes. De perder prácticamente todo, han ido avanzando. Y hay entidades que se defienden muy bien. Lo digo con nombre propio: Provida y de Salud. Se defienden muy bien. Y de repente este abogado, yo lo miraba ya mayor, ya de la vieja guardia, está volviendo la política de la avestruz. Es bajar la cabeza y pensar que no hay arbitraje. Y entiendo que desconoce las normas elementales del arbitraje. O sea, el árbitro se instala y sigue para adelante con presencia de las partes o sin presencia de las partes. Y en este caso a mí encima me avalaba el hecho de que me había designado el mismo OCE. Se entiende que el tamiz de la revisión de los documentos previos a la designación le efectúa el OCE en un procedimiento administrativo. Una vez designado e instalado, ya el único que tiene competencia es el árbitro. Aparentemente el abogado no lo sabía. Nos instalamos y bueno, nos llamó la atención la actitud del abogado. Se lo notificó al día siguiente y justo antes de venir acá me llama el secretario arbitral que habíamos asignado y me dice: Oscar, te han recusado. Yo ya tengo cerca de 20 arbitrajes y jamás me han recusado. Primero, ¿quién? No, el arbitraje que nos instalamos la semana pasada. ¿Cuál? ¿La del abogado que se fue? Sí, me dijo. Y se empezó a reír. Bueno, es su derecho. Sí, es su derecho. ¿Y qué causal invoca? Le dije. Dice que ellos han pactado SNSA. Y tú eres un árbitro designado por OCE sin el SNSA. En tal sentido, primero se presenta la demanda y luego la designación. Y le digo al secretario: ¿y qué dice el contrato? No, el contrato no dice nada. Les explico esta parte. Cuando se suscribe un contrato, y ahí es lo que quería llegar, y las bases cuando en las bases se establece la proforma de contrato, se establece qué tipo de arbitraje va a asumir. Y es sumamente importante. Y es sumamente importante tenerlo claro ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a establecer. El árbitro va a ser árbitro único, tribunal arbitral. Primer supuesto. Segundo supuesto, la sede arbitral. Va a ser la Cámara de Comercio, va a ser el Colegio de Abogados, va a ser CAPECO, va a ser OCE. ¿Puede pactar OCE? ¿Va a ser con SNSA? ¿O el reglamento especial que tiene OCE? ¿O no?
Todo eso va a estar en el proyecto de contrato.